Bueno, entonces vamos a proceder a iniciar. Vamos a ver lo que es la materia de hormigón pretensado, SIP 311, grupo A y B. Vamos a ver lo que son los diseños de vigas de hormigón pretensado, en el cual tenemos lo que veremos hoy es, en esta primera parte, es cómo se toman todos los cálculos para diseñar secciones pretensadas. En el cual, ¿cómo vamos a hacer para el cálculo de vigas de hormigón pretensado? El paso número 1 es hallar las propiedades geométricas de la sección. Aquí tenemos un ejemplo genérico. Del cual, para esta viga, ¿qué es lo que hacemos? Vean, esta tiene, si dividimos, tiene varias figuras, ¿no? Yo no puedo calcular el área a simple vista, sino que esta sección debo dividirla en figuras conocidas, que son rectángulos y triángulos, para poder hallar su área. Ya, el paso 1 es el cálculo de áreas y distancias baricéntricas. ¿Ya? Distancias baricéntricas vamos a tomarla al borde inferior. Eso lo han visto en isostática 1. ¿Ya? Para el cual, como esta sección ya la dividimos en varias figuras conocidas, para su cálculo de área debo calcular área 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, el número de áreas que tenga en la sección. Las áreas van a estar en centímetros cuadrados. Y debo hallar sus distancias baricéntricas, ya, de cada una de estas figuras. De la figura 1, la figura 2, 3, la 4 y la 5. Todas con respecto al borde inferior. Las distancias están en centímetros. Podríamos trabajar también con otra unidad de medida, ¿no? Podría ser acá pulgadas cuadradas. Acá las distancias en pulgadas, ¿no? Según el sistema de unidades con el que se trabaje. En este caso, estamos tomando el sistema métrico. Una vez tengo las distancias y áreas, procedemos a calcular la distancia baricéntrica a la línea neutra. ¿Ya? Va a ser desde el borde inferior, el Y1P, va a ser desde el borde inferior hasta donde pasa la línea neutra. Y el Y2P es la distancia baricéntrica desde el borde superior hasta
el baricentro de la sección. ¿Cómo calculamos? La distancia baricéntrica y sub i va a ser igual a la sumatoria de áreas por su distancia baricéntrica de cada una de estas áreas al borde, en este caso hemos tomado al borde inferior, sobre el área total de la sección transversal. ¿Cómo nos quedaría entonces esto? La distancia baricéntrica al borde inferior, el Y1P, va a ser igual al área 1 por Y sub 1 más el área 2 por Y sub 2 más el área 3 por Y sub 3, así sucesivamente, el número de área por su distancia que tenga. Sobre A sub C es el área total de la sección transversal, que es la sumatoria de las áreas individuales, el área 1 hasta el área 5. Esa distancia va a estar en centímetros. Ya tengo la distancia baricéntrica al borde inferior, al baricentro de la sección transversal. ¿Cómo tengo el Y sub 2P? Simplemente a la altura total de la sección transversal le resto la distancia baricéntrica al borde inferior. Este me va a dar la distancia baricéntrica desde el borde superior a la línea neutra. Además que hallamos acá excentricidad. Van a ver más adelante para qué utilizamos la excentricidad. La excentricidad está medido desde el baricentro de la sección transversal hasta el baricentro de las armaduras o de los cables de las armaduras de pretensado. Ya que este recubrimiento, la excentricidad viene a ser la distancia baricéntrica desde el borde inferior a la línea neutra, el Y1P, menos el recubrimiento mecánico de las armaduras de pretensado, que lo representa con la variable C. Este está en centímetros. Luego, una vez tengo la distancia baricéntrica, procedo a calcular la inercia, el momento de inercia de la sección transversal. ¿Ya? En el cual aquí aplicamos lo que es Steiner. ¿No ve? Nos dice la inercia de una sección va a ser igual a la inercia de cada una de las figuras en las que hemos dividido toda esta sección, más el área de cada una por su distancia desde el baricentro de cada una de las figuras al baricentro de la sección transversal elevado al cuadrado. Esto es Steiner. En el cual, ¿cómo nos queda esto? La inercia de la sección pretensada va a ser igual a la sumatoria de las inercias a una sección rectangular. ¿Cuál es su inercia? A ver, alguien. Para una sección rectangular, ¿cuál es su inercia? Pase por altura al cubo sobre 12. Para una sección triangular. Pase por altura al cubo sobre 36. Correcto. ¿Ya? Eso tienen que saber. Entonces, ya sea, hay que ver, ¿no? De acuerdo a cada una de las figuras, si es un rectángulo o un triángulo. Más su área por la distancia y sub i, que es la distancia desde el baricentro de esa figura al baricentro de la sección transversal. ¿Ya? Eso elevado al cuadrado. La inercia está en centímetros a la cuarta. Algo importante, las unidades. ¿Ya? Me van a trabajar y en todo lo que uno calcula, uno tiene que saber qué está calculando. Entonces, ¿qué unidad? Tengo que saber qué estoy calculando. No es colocar números nomás, por colocar, ¿no? Si es una distancia, ya sean centímetros, metros, pulgadas,
lo que ustedes vean. Si son área, igual, centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas. Siempre tienen que colocar su unidad, ¿ya? Entonces, una vez calculé la inercia, el momento de inercia, calculamos ahora lo que es el módulo resistente, ¿ya? Que vamos a tener el módulo resistente W sub 1P para el borde inferior y el módulo resistente W sub 2P para el borde superior, en el cual el módulo resistente W sub 1P viene a ser igual a la inercia de la sección pretensada sobre la distancia baricéntrica al borde inferior. Este va a estar en centímetros cúbicos. Y el módulo resistente para el borde superior es igual a la inercia sobre la distancia baricéntrica para el borde superior. Ya está. Hasta ahí fue el paso 1. Luego nos vamos. Paso 2. Solicitaciones o cargado. ¿Qué hallamos primero? ¿Qué tipo de carga es este? Carga muerta. Carga muerta. Debido al peso propio. ¿Ya? Entonces, primeramente hallamos la carga muerta debido al peso propio de la viga, que va a ser igual al peso específico del hormigón por el área de la sección transversal A sub C. Si el peso específico lo tomamos en kilogramos por metro cúbico y el área lo llevamos a metro cuadrado, me va a quedar en kilogramos por metro. Este es el debido al peso propio de la viga. Ahora tenemos el G sub 2, que son las cargas debido a las cargas permanentes. ¿Ya? Va a ser igual a G sub 2'. Esta viene a ser una carga superficial, distribuida superficialmente. Al multiplicarse por la base, es una distancia, ¿no? El ancho va a ser la base superior de la viga. Esta va a estar en kilogramos por metro cuadrado. A multiplicarse por la base me va a quedar en kilogramos por metro. Esta es la carga debido a las cargas permanentes, el G sub 2. Y el Q debido a cargas vivas, Q' va a estar en, ya sea en kilogramos por metro cuadrado, toneladas por metro cuadrado. Yo lo llevo a kilogramos por metro cuadrado. Al multiplicar por la base superior, me queda en kilogramos metro. Esto es carga viva. Entonces, una vez tengo las cargas distribuidas, ¿cómo están distribuidas estas cargas? ¿Perdón? ¿Cómo están distribuidas estas cargas? Uniformemente. Ya. ¿Pero cómo? ¿Uniformemente qué? Uniformemente distribuido. Ya, pero ¿qué carga es? ¿Sobre qué está distribuida? ¿Sobre un área? ¿Sobre una línea? Lineal. Es una carga lineal, uniformemente distribuida. ¿Ya? Y aquí tenemos la representación. Esta es una carga lineal uniformemente distribuida, ¿no? Ahora, ¿por qué está así con apoyos simples? Esta es una viga simplemente apoyada. Porque generalmente el hormigón pretensado, ¿dónde lo usamos? En puente. Y las vigas de puente son vigas simplemente apoyadas, ¿ya? En tal sentido, como ya tenemos las cargas distribuidas linealmente y sabemos que es una viga simplemente
apoyada, el momento máximo ¿dónde se me da? En el centro del vano. El momento máximo para una carga simplemente distribuida con apoyo, una viga con apoyo simple, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto vale? Q por L al cuadrado sobre 8. Correcto. Entonces, tomando eso, vamos a tomar el momento debido al peso propio de la viga va a ser igual a la carga distribuida G sub 1 por la longitud de la viga, la longitud total elevado al cuadrado sobre 8. Este me da un resultado en kilogramos metro. El M sub G2, el momento debido a las cargas permanentes, va a ser igual a G sub 2, que es la carga distribuida debido a las cargas permanentes por la longitud elevado al cuadrado sobre 8. Y el momento debido a las cargas vivas, lo mismo, QL cuadrado sobre 8. Luego hacemos la sumatoria de todos los momentos, tanto debido a cargas muertas como a cargas vivas. Este nos va a quedar en kilogramos metro. Yo lo voy a llevar a kilogramos centímetros. Y lo mismo, el momento debido al peso propio de la viga, lo voy a llevar a kilogramos centímetros. Ahorita van a ver por qué. Una vez hemos calculado las solicitaciones o el cargado, el paso siguiente es el calcular el esfuerzo de pretensado. Ya tengo un P infinito que es el esfuerzo final en estado de servicio y el P sub 0 que es el esfuerzo inicial del pretensado. Ese es en el estado de transferencia. Es cuando se están tensando los cables, el P sub 0. ¿Ya? Para calcular, nosotros lo hacemos en el estado de servicio, en el cual tengo aquí una viga, un ejemplo, una viga de sección pretensada, la estamos viendo en perfil, en el cual donde se aplica el esfuerzo de pretensado en el baricentro de las armaduras pretensadas, ¿no es? Los cables donde se está traccionando, borde inferior o superior. El borde inferior. El borde inferior. Por lo tanto, ¿dónde van a ir las armaduras? A ver, más o menos es el principio que tomamos en hormigón 1. Lo que se traccionaba. Ahí se coloca la armadura, en la zona traccionada. En la zona traccionada. Ahora, ¿qué es lo que busca el pretensado? Comprimirlo. El hormigón pretensado lo que busca es comprimir al hormigón. ¿Dónde? En el borde que está traccionado. ¿Cuál es el borde traccionado? El inferior. En tal sentido, ¿dónde van a ir mis cables? En el borde inferior. Y lo que voy a buscar es comprimir ese borde. ¿Para qué? Para tratar de aprovechar al máximo al hormigón. Porque ¿cómo trabaja mejor el hormigón? A compresión. A compresión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya puede ser una viga de sección pretensada o posttensada. Ya sea en cualquiera de las dos, se van a tensionar los cables, se los alargan, ¿no? Con un gato y luego se va soltando. Y ese esfuerzo al traccionar el cable y luego ir soltándolo, una vez se lo ancla en los extremos de la viga, ese esfuerzo lo va a transmitir a la viga, ¿no? Por acción y reacción. Ese esfuerzo va a transmitirlo porque el cable va a querer volver a su estado inicial. Entonces ese esfuerzo lo va a transmitir a la viga, va a empezar a comprimirlo. ¿Dónde? En el borde inferior. Perdón que te corte. ¿A qué le decís cable? A las armaduras pretensadas. ¿Ya? Los cables son un conjunto de torones, o sea, son como unos hilos entrelazados
ya, que me forman los cables, ya. Son los cables ya. El conjunto de torones me forman lo que es un cable, los cables de pretensado, ya. Eso son lo que se tensionan y luego pasan el esfuerzo al hormigón para comprimirlo, que es lo que buscamos. Ya es este que está en azul en el borde inferior. Ahora, ¿por qué está comprimido? Porque primeramente se le aplicó un esfuerzo, ¿no? Acción y reacción, se le aplicó un esfuerzo inicial, luego ese lo transmitió, ¿ya? Y ahora estamos viendo ahorita en el estado de servicio, es lo que nosotros calculamos, ¿no? En el estado final, entonces este envía el esfuerzo de pretensado, que es lo que buscamos que comprima. Entonces te está comprimiendo a la sección en el borde inferior. Tengo el esfuerzo final, está en el baricentro de las armaduras de pretensado. Y aquí aparece, vean, lo que es la excentricidad. Desde la línea neutra o desde el baricentro de la sección hasta el baricentro de las armaduras pretensadas. Tengo la excentricidad. Y el recubrimiento mecánico de la armadura pretensada. Ya sabemos la distancia baricéntrica al borde inferior, y sub 1p, y la distancia baricéntrica al borde superior, y sub 2p. ¿Qué hacemos? Por transmisibilidad llevamos el esfuerzo de pretensado final, lo llevo al baricentro de la sección transversal. Al hacer eso, ¿qué me produce? Un momento. Un momento, ¿no es? Al llevar una carga de un punto a otro, me produce un momento. Tiene que estar en equilibrio. Entonces ese momento va a ser igual al esfuerzo de pretensado, al esfuerzo final, por la excentricidad que existe del baricentro de las armaduras pretensadas hasta el baricentro de la sección. Ese momento, ¿cómo va a estar girando? Horario. Y me va a comprimir el borde inferior. Va a ser igual al esfuerzo final por la excentricidad. Además, tengo en el estado de servicio, ya entran a trabajar, vamos a tener los momentos debido a las cargas muertas o pesos propios y momentos debido a las cargas vivas. ¿Ya? Ahora, ¿esto a qué va a ser? ¿Qué es lo que vamos a hallar ahorita aquí? Los diagramas de tensión. ¿Ya? Va a ser equivalente a ¿qué? Tengo el primero, el diagrama de tensiones debido a un esfuerzo normal. ¿A qué es igual? La tensión debido a un esfuerzo normal. ¿A qué es igual? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. ¿Cuál viene a ser la fuerza? El P infinito sobre el área de la sección transversal. ¿Qué más tenemos? Ahora, la tensión debido a un momento flector. ¿A qué es igual? Es el momento sobre el módulo resistente, creo. Sí, ya. Entonces tenemos más. Vamos a tener el diagrama de tensiones debido al momento que produce al trasladar el esfuerzo final desde el baricentro de la armadura al baricentro de la sección, que es el P infinito por la excentricidad, ese viene a ser un momento, sobre el módulo resistente para el borde inferior. Ya, ahora algo, lo primero, en este primero, la tensión va a ser positiva o negativa. Sería positiva, ¿no? Pero en pretensado se toma la compresión como positivo. Ya, correcto. Es lo contrario a hormigón armado. Ya, sabemos bien, en hormigón armado tomamos las tensiones de tracción positivas, las tensiones de compresión negativas. En hormigón pretensado es al revés.
¿ya? Voy a adoptar o tomar las tensiones de compresión como positiva, porque lo que yo busco es comprimir a la sección, comprimir la sección de hormigón, porque el hormigón me va a trabajar mucho mejor a compresión. Entonces ese es el objetivo, mi finalidad. Por lo tanto, si está comprimido, positivo. El momento, ahora pasamos al siguiente, el momento, ¿qué me está produciendo este momento en el borde inferior? ¿Tracción o compresión? Compresión. Compresión, por lo tanto va a ser positivo. El borde superior me tracciona, me comprime. Tracción. Tracciona, por lo tanto es negativo. Para el siguiente, y tenemos diagrama de tensiones debido a los momentos de servicio, que va a ser igual al momento sobre el módulo resistente para el borde inferior, y en el borde superior el momento de servicio sobre el módulo resistente para el borde superior, W sub 2P. Este momento, ¿qué me está produciendo en el borde inferior? Tracción. Por lo tanto, va a ser negativo. En el borde superior, compresión, positivo. Y luego, la tensión, entonces, vamos a tomar para el borde inferior, sigma 1 va a ser igual al esfuerzo final P infinito sobre el área de la sección transversal, positivo, más acá positivo, está comprimido, P infinito por la excentricidad menos el módulo resistente para el borde inferior, menos el... ¿Por qué negativo? Porque está en tracción, menos el momento de servicio M sub G más Q sobre el módulo resistente para el borde inferior. ¿Qué es lo que yo quiero aquí hallar o despejar? El P infinito, ¿no? El esfuerzo de pretensado final en estado de servicio. Entonces, despejando, vamos a tener, nos queda de la siguiente manera. La tensión en el borde inferior más el momento de servicio sobre el módulo resistente para el borde inferior. Todo eso sobre 1 dividido entre el área de la sección transversal más la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde inferior. Este resultado me va a quedar en kilogramos. ¿Cuándo? Cuando trabajamos el momento en kilogramos centímetros, módulo resistente centímetros cúbicos, excentricidad en centímetros, área en centímetros cuadrados, este ya sabemos, centímetros cúbicos, y la tensión, ¿qué tiene que estar? Kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y tenemos los siguientes casos. Si tenemos un pretensado completo, ¿cuándo es pretensado completo? Cuando la tensión en el borde inferior es igual a 0. ¿Ya? Eso tienen que tomarlo como nota. Cuando la tensión en el borde inferior sea igual a 0, va a ser un pretensado completo. Si la tensión en el borde inferior es menor que 0, va a estar traccionado o comprimido. Traccionado. Traccionado, ¿ya? Valores negativos, tracción. Entonces, si es menor que 0, va a haber tracción y este va a ser un pretensado limitado, ¿ya? Eso debemos tomar en cuenta, ¿ya? Cuando vamos a reemplazar. Si es que existe un esfuerzo de tracción, va a ser un pretensado limitado.
Luego, ¿qué calculamos? Una vez hemos hallado el esfuerzo final de pretensado en estado de servicio, una vez tenemos eso, hallamos lo que es el esfuerzo inicial, ¿ya? El esfuerzo de pretensado inicial en estado de transferencia. Para eso tenemos tres formas de calcularlo. Una es la primera, podemos calcularlo tomando en cuenta el porcentaje de pérdida, ¿ya? En el porcentaje de la fuerza inicial. Va a ser igual, el esfuerzo inicial va a ser igual al esfuerzo final, el P infinito, sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas. Igual va a estar en kilogramos. Si tenemos como dato la tensión, podemos calcularlo igual. El P inicial va a ser igual al esfuerzo final más las variaciones de tensión por el área de la armadura pretensada. Ese es en tensión. Y en fuerza va a ser igual al P infinito menos la variación de esfuerzo, ¿ya? Tenemos las tres maneras en las cuales podemos calcular el esfuerzo inicial de pretensado. El porcentaje de pérdida va a ser igual a la variación de tensión sobre la tensión admisible de los cables de acero que nos da la norma, unos parámetros. Ya, ahorita vamos a ver cómo se calcula. Sigma sub P sub 0. Este se multiplica por 100, ¿para qué? Para tenerlo en porcentaje. Ahora tenemos la tensión admisible del acero durante el pretensado. En el estado inicial es en transferencia, ¿ya? Según norma, me dice, tiene que ser menor o igual a 0,75 de la tensión de rotura de los cables de pretensado, o menor o igual a 0,90 de F sub P 0,2K. Esa es la tensión de fluencia de los cables de acero. ¿Ya? La tensión de rotura es mayor a la tensión de fluencia. Una vez tenemos eso, la tensión admisible es igual, sabemos, es fuerza sobre área, ¿no? La fuerza viene a ser el esfuerzo inicial de pretensado sobre el área de la armadura pretensada. O también podemos tomarlo igual al esfuerzo admisible sobre el área de un torón, ¿ya? Para calcularlo en el estado de servicio, la tensión admisible, ya esto es después del pretensado, ya cuando entra en servicio la estructura, la tensión sigma sub P infinito tiene que ser menor o igual, ¿qué nos dice la norma? A 0,66 de la tensión de rotura, F sub PTK, o 0,80 de la tensión de fluencia. Lo mismo, la tensión admisible igual al esfuerzo final sobre el área de la armadura pretensada. Ahora, ¿cómo calculamos las armaduras de pretensado? Despejando, si ya tenemos acá este dato, el área de la armadura pretensada va
va a ser igual al esfuerzo inicial en transferencia sobre la tensión admisible del acero durante el pretensado, que es en el estado inicial en transferencia. O también tenemos el área de la armadura pretensada es igual al número de torones por el área nominal de un solo torón. De acá podemos, si despejamos, nos va a quedar que el número de torones es igual al esfuerzo inicial sobre el esfuerzo admisible. ¿De dónde sale? De estas dos ecuaciones. Si igualamos, ¿no? Las tensiones, nos queda P inicial sobre el área de la armadura pretensada es igual al admisible sobre el área de la armadura de pretensado. Si enviamos el área de la armadura pretensado a multiplicar, nos quedaría acá el número de torones, el área de armadura pretensado sobre el área nominal de un solo torón. De ahí sale el número de torones. Y para tener el área nominal, vean, su diámetro nominal es de media pulgada, ¿ya? Que para el de media pulgada en las barras convencionales de acero, ¿cuánto es su área? ¿Nadie? ¿Cuánto es una pulgada? 2,54. La mitad, 1,27. Ya, 1,27. Sería una barra de 12 milímetros. ¿Cuál es su área? 1,13 centímetros cuadrados. En los torones, como le había dicho, se quitan los espacios que quedan, ¿no? Entre el conjunto de hilos. Entonces su área nominal viene a ser de 0,987 centímetros cuadrados, ¿ya? Y si reemplazamos en esta segunda en tensión, tengo el esfuerzo inicial, haciendo la misma esta igualación, ¿no? Me va a quedar el esfuerzo admisible por el número de torones, que está acá, despejando el esfuerzo inicial. Va a ser igual al esfuerzo final más la variación de tensión, que la vamos a tener como dato, por el número de torones por el área nominal de un solo torón. De aquí despejaríamos el número de torones. Una vez calculada la armadura de pretensado, tenemos que hacer las verificaciones correspondientes. Tenemos en el estado inicial, en transferencia. En el estado inicial se considera el esfuerzo inicial, el P sub 0, y el momento debido a la carga muerta. O sea, solo está presente el momento debido al peso propio de la viga. No tengo todavía cargas de servicio. Ya no han entrado todavía en servicio. Para ello lo mismo, tomamos la misma sección. Lo único que ahora ya en el estado inicial es cuando se está aplicando el esfuerzo, es el P sub 0. Llevamos el esfuerzo al baricentro. Al trasladar esa fuerza me produce un momento que va a ser el P sub 0 por la excentricidad. Y tenemos el momento debido a las cargas debido al peso propio. ¿Cómo nos va a quedar el diagrama de tensiones? Debido al esfuerzo normal, un diagrama rectangular. En el cual la tensión, debido al esfuerzo normal, va a ser el esfuerzo inicial sobre el área de la sección transversal.
Más tenemos el diagrama debido, el diagrama de tensiones debido al momento que me produce al trasladar el esfuerzo inicial al baricentro de la sección transversal, en el cual va a ser el borde inferior está comprimido, por lo tanto es positivo. El borde superior traccionado es negativo. Tenemos en el borde inferior el esfuerzo inicial por la excentricidad es el momento sobre el módulo resistente para el borde inferior. El borde superior, el esfuerzo inicial por la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde superior. Y tenemos el diagrama debido al momento causado por el peso propio de la viga, en el cual en el borde inferior está traccionado es negativo, en el borde superior comprimido es positivo. Para el borde inferior su tensión va a ser el momento debido al peso propio de la viga sobre el módulo resistente para el borde inferior. En el borde superior el momento debido al peso propio de la viga sobre el módulo resistente para el borde superior, que es W sub 2P. ¿Cómo nos quedaría? La tensión en el borde inferior va a ser igual al esfuerzo inicial sobre el área de la sección transversal. Aquí vamos a tomar lo que es un factor común, ¿no? Lo sacamos y tenemos más el esfuerzo inicial por la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde inferior menos el momento debido al peso propio de la viga sobre el módulo resistente para el borde inferior. Este resultado va a estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Para el borde superior también se hace verificación. La tensión en el borde superior va a ser igual sigma sub 2 al esfuerzo inicial en transferencia por 1 sobre el área de la sección transversal menos la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde superior más el momento debido al peso propio de la viga sobre el módulo resistente del borde superior. Este igual va a estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Tensión. Y se debe verificar. Según la norma me da estos parámetros de las tensiones que se deben cumplir. Me dice en el borde inferior la tensión para pretensado limitado. La tensión en el borde inferior tiene que ser menor o igual a 2/3 de la resistencia característica del hormigón. En el borde superior, la tensión sigma sub 2 tiene que ser menor o igual a menos 1,6 raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Ahora, para pretensado completo, recordemos, habíamos dicho, es cuando no tenemos esfuerzos de tracción, ¿ya? Es decir, toda la sección va a encontrarse comprimida. En el borde inferior, vean, se mantiene el mismo. La tensión debe ser menor o igual a 2/3 de F sub CK. En el borde superior ya no tengo esfuerzo de tracción, sino que la tensión es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0 va a estar comprimido y el hormigón me trabaja bien a compresión. Además, ese valor, si hay compresión, o sea, si no es 0, hay compresión. Debe ser menor o igual a 1,6 raíz cuadrada de F sub CK. ¿Ya? Ahora, en el estado final, en el estado de servicio, se tiene el esfuerzo final en el estado de servicio, P infinito, y el momento debido a cargas muertas y cargas vivas. Ya hicimos, ¿no? Es la misma deducción que se hizo para hallar el P infinito. Se lleva al baricentro, se tienen los momentos y
obtenemos los diagramas de tensión, tanto debido a fuerzas normales como a momentos flectores. En este sentido, la tensión en el borde inferior me va a quedar que es igual al P infinito, que es el esfuerzo en estado de servicio, por 1 sobre el área de la sección transversal, más la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde inferior, menos el momento de servicio sobre el módulo resistente para el borde inferior. Para el borde superior, tenemos la tensión en el borde superior, sigma sub 2, es igual al esfuerzo final en estado de servicio por 1 sobre el área de la sección transversal menos la excentricidad sobre el módulo resistente para el borde superior más el momento de servicio sobre el módulo resistente del borde superior. Ambas tensiones están en kilogramos por centímetro cuadrado. Y lo mismo que hicimos en el estado inicial, se verifican las tensiones. Para lo que es en el estado de servicio, tenemos lo siguiente. Para un pretensado limitado, la tensión en el borde inferior, vean, la norma me admite un pequeño valor de tracción, ¿ya? El cual me dice tiene que ser menor o igual a menos 1,2 raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Cuando tenemos un pretensado limitado, ¿no? Recordemos, es cuando existe un valor de tracción en el hormigón. En el borde superior está comprimido. Y me dice, la tensión en el borde superior tiene que ser menor o igual a 1/2 de la resistencia característica del hormigón. Para un pretensado completo, ya no tenemos tensiones de tracción, sino que toda la sección está comprimida. En el borde superior se mantiene. Tiene que ser menor o igual a 1/2 de la resistencia característica del hormigón. En el borde inferior, la tensión puede ser 0 o también mayor que 0. Pero no debe ser mayor a 2 veces la F sub CT, es la resistencia de tracción. Ahorita vamos a ver cómo se saca ese. Hasta aquí tienen ya, una vez se verificó las tensiones, ¿cuándo vamos a calcular lo que es la armadura suplementaria? Ya dice, para la armadura suplementaria trabajamos con las tensiones reales, ya, la tensión en el borde inferior y en el borde superior, o sea, lo que nos da por cálculo, y es con las que nos da en el estado de servicio, ya, cuando ya la viga entra en servicio, esa tensión, el valor de esa tensión. ¿Cuándo calculo armadura suplementaria? Cuando la tensión en el borde inferior
es mayor a menos 1,2 raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Es decir, vamos a tener un esfuerzo de tracción, ¿no es? ¿Qué me dice la norma? Que la tensión, si existe un esfuerzo de tracción en el borde inferior, tiene que ser menor o igual a menos 1,2 raíz cuadrada de F sub CK. Si es mayor, está superando el valor admisible que la norma me recomienda, me permite. Por lo tanto, alguien tiene que soportar esos esfuerzos. Si está siendo mayor, va a haber falla, ¿no? Alguien va a tener que soportar ese esfuerzo de tracción. Ahí es donde entra a trabajar la armadura suplementaria, solo en estos casos, cuando sea mayor. Entonces lo calculamos. Tenemos las tensiones reales. En este nos da que la tensión en el borde superior es menor o igual a la admisible, 1/2 de FCK. En el borde inferior no se cumplió la condición mayor. Ya suponiendo este valor me dio 22. Y el menos 22, ¿no? Porque es negativo esta tracción. Y el real, el calculado, es 25, es mayor, menos 25. Por lo tanto, necesita armadura suplementaria. Entonces, tenemos el diagrama de tensiones. Y debemos calcular esa armadura suplementaria. ¿Qué hacemos primero? Por relación de triángulo, tenemos la tensión 1 más la tensión 2. Aquí tenemos un ángulo opuesto sobre adyacente. ¿No? Va a ser la tensión 1 más la tensión 2 sobre la altura total de la sección transversal. Va a ser igual a la tensión 1, sigma sub 1, o sea, la tensión de tracción en el borde inferior, sobre X, o sea, es la distancia de toda la parte de la sección que está traccionado. De aquí vamos a despejar lo que es X. Va a ser la incógnita, porque tengo las tensiones, ya, tanto en el borde inferior como en el borde superior, y conozco la altura de la sección transversal. Ahora se lo coloca en valores absolutos, porque sabemos que esto es negativo, está traccionado. Se coloca en valor absoluto, para que nos dé como resultado esto positivo. Para una sección rectangular, vamos a tener, si tomamos solamente la parte que está traccionada, ¿ya? Vean, tengo la tensión en el borde inferior. En ese diagrama de tensiones, donde se va a encontrar la resultante. Como esta es triangular, se encuentra a 2/3, ¿no ves? Midiendo desde los vértices. O a 1/3 midiendo desde el ángulo recto, ¿no ves? Ese va a tener una tensión que es sigma sub X. Y su resultante va a ser F sub CT, que va a ser la tensión por un área. ¿Cuál viene a ser esa área? ¿Ya? Tallar primeramente, despejamos lo que es la tensión, sigma sub X. Lo mismo, por relación de triángulo, cateto opuesto sobre adyacente, sigma sub X sobre 2/3 de X es igual a la tensión 1 en el borde inferior sobre X. ¿No es? La profundidad de lo que se encuentra traccionado. Despejando, ese me queda sigma sub X es igual a 2/3 de la tensión de tracción en el borde inferior. Y la resultante, F sub CT, va a ser igual a la tensión por el área
de la sección de lo que se encuentra traccionado. Esa área, si es una sección rectangular, ya, o sea, en el borde inferior es rectangular, esa área va a ser la base por X, está en centímetros cuadrados. Si ven aquí, lo colocamos. Suponiendo así este ejemplo. Ya, ahí hacemos un corte. Ya, suponiendo eso es a lo que estoy llamándole esa sección regular. O sea, en el borde inferior esto es rectangular. Por eso es que el área es la base por ya la base por X. Una vez tengo F sub CT, el área de la armadura suplementaria va a ser igual a 1/2 por la resultante debido a la tensión de tracción sobre 0,6 por la resistencia característica del acero sobre un coeficiente omega sub S. La resistencia del acero en nuestro medio es de 5000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y este valor de omega gamma sub S es de entre 1,10 y 1,20 y se toma la media que es 1,15. Ese resultado nos da 5000 entre 1,15 nos da 4.348 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa viene a ser la resistencia de diseño del acero. ¿Ya? Ahora tenemos, si es una sección irregular, ¿a qué llamo? A esta sección. Ya, cuando es una sección irregular, vean, es como el ejemplo que vimos, ¿no? La sección que vimos en la primera diapositiva, donde tengo, o sea, no es, toda la parte traccionada no es constante, ¿no? Sino que tengo, vean, estos bordes acá, unos triángulos cuadrados en la figura. Entonces, para resolverlo primero hallamos lo mismo que hicimos en la anterior. Hallamos el valor de X, ¿no? La parte que se encuentra traccionada. Tenemos sigma 1, que es la tensión de tracción en el borde inferior. Y debemos hallar sigma sub X y FCT. Tengo estos parámetros acá, tengo esta base, H1, H2 y estos pedacitos, B' y B sub W, que es el ancho del nervio. Todos esos datos debo tenerlos, que son las propiedades geométricas. ¿Cómo hallamos? La tensión sigma sub X sobre
X menos H1, o sea, está aquí. Donde está toda esta parte rectangular, ahí estoy colocando la resultante. Es igual a la tensión 1, que es en el borde inferior, la tensión de tracción sobre X, la profundidad que se encuentra traccionada. Ahí despejo la tensión sigma sub X, ¿ya? El valor de X ya lo calculé previamente. Aquí hacemos estas relaciones, tomamos estos dos triángulos para hallar lo que es B', en el cual me va a quedar X menos H1 sobre H sub 2 por B, la base inferior, menos B sub W sobre 2. Esto es para hallar las áreas. El área 1, vean, divido esta figura en dos áreas. El área 1, que es la parte rectangular, que va a ser base por H1. El área 2 va a ser una parte rectangular y dos triángulos. En la parte de los triángulos es 2 veces B' por X. Aquí tenemos X menos H sub 1 dividido entre 2, porque es triangular, más la parte rectangular, la base menos 2 veces B' por X menos H1, ese está en centímetros cuadrados. Y la resultante va a ser igual. Tensión 1 menos la tensión, acá dividimos este triangular en un cuadrado y dos triángulos, ¿no ven? La parte rectangular va a ser la tensión 1 menos la tensión, perdón, la parte triangular menos la tensión sigma sub X dividido entre 2 por el área 1, todo lo que cubre acá el área 1, más sigma sub X, que es la parte rectangular, vamos a tomar por el área 1, más sigma sub X, ya tomamos el triángulo en esta parte superior, dividido entre 2 por el área 2. Eso nos va a quedar, realizando los procedimientos de cálculo, nos queda como resultado que la resultante debido a esas tensiones de tracción va a ser igual a la tensión 1 más la tensión sigma sub X dividido entre 2 por el área 1 más sigma sub X por el área 2 dividido entre 2. Y una vez tengo esa resultante, ya aplico la fórmula para hallar el área de la armadura pretensada.